en este laboratori de València del CSIC i també en els de la també valenciana Fundació Fisabio analitzen el 85% de totes les mostres que s'analitzen a Espanya per saber com està evolucionant, com està mutant el coronavirus. Avui volem saber com ho fan y si podemos estar tranquilos de que estas variantes no están extendiéndose entre la población. Estamos confirmando muchas de las sospechas de los hospitales y por su parte los hospitales nos están diciendo que las están viendo en la Comunidad Valenciana alrededor del 5%, la británica en concreto, las otras no tanto, pero es verdad que todavía nos queda un poco aumentar el esfuerzo de secuenciación que estamos haciendo para poder seguir bien esa frecuencia semana a semana. Se analiza entre el 0,5 y el 1% de los casos del Estado, claro, sobre todo en un momento de muy alta incidencia, por tanto el número de casos es muy alto. Ideal es lo que nos dice el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas europeo. A los países les dice tenéis que llegar al 5 al 10%. Entonces es un salto de calidad que requiere por una parte inversión y pasar de este paraguas de sanidad, de investigación, al paraguas de sanidad. Carla, què és el que estàs fent en aquest moment? En aquests moments estic preparant les llibreries per a poder seqüenciar el coronavirus i d'esta manera poder trobar noves mutacions i analitzar les seqüències. En la primera ola vemos una serie de variantes, en la pantalla las podréis ver por el color naranja, que eran muy del principio, muy parecidas al virus original que vino de China. Rápidamente van desapareciendo con el confinamiento y lo que vemos más o menos en verano es esta variante verde que aparece asociada a los brotes que hubo en temporeros. De repente empezamos a ver muy para final de año la aparición de estas nuevas variantes, sobre todo la variante británica, y empieza poco a poco a desplazar al resto de variantes. A nivel del Estado español probablemente esté en un 10 o un 15%. Parece que aquí en la comunidad es menos frecuente, pero hay sitios como Cantabria que han descrito un 25%. Entonces lo que se espera es que a nivel de España pues sea la dominante en poco tiempo, probablemente para marzo o así. Diría yo una carrera contrarreloj contra las vacunas, ¿no? Tenemos que conseguir que lleguen las vacunas antes que las variantes para no entrar en muchos problemas y por tanto la única manera de hacerlo hasta ahora que tenemos evidentemente son estas restricciones y entonces hay que pensar mucho en la desescalada cómo se va a abrir la mano.